Hoy en Cara a Cara hablamos de muchísimos temas, como todos los días. La conferencia de prensa matutina del presidente ya dejó seguramente los que van a ser los temas a discutir en este día, que es, por un lado, el coronavirus. El doctor López-Gatell hizo detalló pormenorizadamente cuál es el caso de México a nivel mundial y dijo con claridad y rotundidad: el coronavirus va a llegar a México tarde o temprano y tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Eso dijo el doctor López-Gatell, subsecretario de Salud. También ya hay boleto, 5 de mayo es la rifa del avión presidencial, lo platicamos con Augusto Chacón, y por supuesto los temas locales en Jalisco, los cambios en el gabinete, en particular en la Secretaría de Salud, la liberación de Miguel Castro. Muchísimos temas para platicar esta mañana con Augusto Chacón. Más adelante el plebiscito en Tlaquepaque, estará con nosotros Guillermo Alcaraz Cross, y como todos los martes, Justicia Abierta. Hasta las 10 estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusein. El boleto tendría esto: es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. No la viene con 7 minutos. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, buenos días, encantado de estar aquí, buenos días a todos, buenos días a todas. Oye, pues a morder el anzuelo del boleto, bueno, tal vez no has visto la imagen. No he visto la imagen. Ya la imagen está corriendo con mucha velocidad en las redes sociales. A mí Laura Martínez, nuestra productora, me hizo el favor de mandárnosla, aquí te lo enseño. Premio Mayor, avión presidencial, dice, es una cooperación para equipo médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Aquí está, sale la fotografía del avión ahí estacionado, casi como cuando se busca que te compren un auto en alguna página de internet. 5 de mayo, la rifa, 500 pesos cuesta el boleto, Augusto, y pues... Pero no dice cuál es el premio. El avión. Premio Mayor, avión presidencial, pero el monto. No sé. Ese es el truco. Bueno, en lo que lo vendas. Ese es el truco. En lo que lo vendas, ¿no? Porque cuando ganas un premio de la lotería, cuando vas a cobrar, la Lotería Nacional te descuenta el impuesto sobre la renta de manera directa. Ganaste 1 millón, te cobra tu 30%. Que está bien. No, claro. Está bien, o sea, son impuestos, ¿no? Pero si aquí te ganas un premio de 2,650 bueno, serían 3,000. Bueno, o 3,000, ciérralo si quieres, porque él dijo 3,000 cerrándolo. Porque son 500 por 6 millones de boletos. Sí, él o sea, digamos, son 3,000 millones de pesos que van a ir al sector salud. Y qué bueno. No. A ver, yo prefiero que ese dinero esté en el sector salud que en un avión, ¿eh? No, eso está de acuerdo. Yo creo que, no sé si hay alguno que entraría a este debate. Bueno, siempre hay algún loquito que prefiere el avión ahí estacionado que dinero para los hospitales, pero... Entramos al modelo de los impuestos light, ¿no? Cooperación para un avión que ya habíamos pagado. El asunto es, y es el permanente tema con la Cuarta Transformación, que con las leyes, ¿cuánto es lo que te ganas? Te ganas... Lo que vendas, ¿no? Si lo vendes, si encuentras a un jeque árabe que quiere gastar mucha lana, pues te van a quitar el 30% de eso en que lo vendas. Si ¿no? lo pagas en 500 y te puedes llevar $1 millón, pues bienvenido, ¿no? No va a faltar quien... Seguro quien lo gane no va a estar pensando en los impuestos que va a pagar, sino en lo que le va a quedar. Pero la parte legal sí es importante. ¿Cuál es el monto que te vas a ganar? Porque se tiene que determinar, más allá que diga el avión presidencial. Y tengo entendido que al principio tendría que haber, por el contrato que se firmó con quien vendió el avión al gobierno mexicano, tengo entendido, Augusto, que vas a tener que, la persona que lo gane, lo va a seguir arrendando por un tiempo determinado y va a recibir pues una renta, no un pago por arrendar ya el avión, que va a ser un avión particular, o sea, el avión a nombre de la persona que lo gane. Bueno, y el 5 de mayo aparte, ¿no? Además, sí, una fecha simbólica, pero además, bueno, la Lotería Nacional siempre ha sido para la asistencia pública.
todas las participaciones en teoría deben ir a la asistencia Cierto, pública. cierto. No Y- es una y novedad. Nunca hemos analizado eso. Si Sí. en realidad va, cuánto se recauda, ¿no? Ese es otro boleto, pero el asunto es que se creó justamente para la asistencia pública. ¿Te gusta la salida a todo este embrollo del avión? Que al final se sortee, que el dinero vaya para salud. Mira, en términos de comunicación y de novedad, asombra. En términos de que sea lo más práctico, yo creo que no. Un presidente que le gusta recorrer el país todas las semanas, no le vendría mal tener un despacho de ese calibre para seguir atendiendo. ¿El avión? El avión. Se hace No. muy presuntuoso. Bueno, pues ya estaba ahí. Y el caso Sí, es que no lo pero- pudo vender. No lo pudo No vender, lo pudo vender. pero yo sí creo que genera, con más allá del costo en sí, un alejamiento permanente entre representantes y representados. Ver a un presidente que se transporta de esa manera, al menos a mí, me recuerda toda esta época que hemos mantenido de mis reyes en este país, pues que compraban lo que fuera Claro. y alejan. Yo creo que tal vez no es lo más práctico que el presidente esté volando un avión comercial, es cierto. No. Ni para él ni para los pasajeros. Ni seguro. Ni seguro. Pero prefiero eso al otro. Yo Yo sé que creo hay que puntos intermedios. Ninguno de los dos extremos. No lo pudo vender. No, pero el otro es Ahora sí. condenable. Este es... Pero un avión más pequeño, si quieres, donde pueda ir con su gabinete o con 10 personas más y que le ahorre al país todo el tiempo que cuesta el presidente haciendo, esperando aviones comerciales. Nos pasó en la crisis de Culiacán. Sí, Simplemente sí, sí. un vuelo de Tapachula a Culiacán no existe. Y era necesaria la presencia del presidente allá. Y no pudo ir, porque tenía que regresar a la Ciudad de México, etcétera, Bueno, ¿te etcétera. acuerdas cuando en campaña le preguntó, que se hizo muy famoso, no recuerdo si era en el foro del Financiero, no recuerdo de qué medio de comunicación, o si era el cúpula empresarial, que le preguntaron, ¿y qué pasa si tienes que llegar creo que Naciones Unidas, le decía, y que el presidente respondió, pues no llego y ya, ¿no? O sea, como diciendo, no pasa nada, no llego y ya. Pues tal vez en Naciones Unidas no importa, porque nunca hay nada como que México tenga que estar en el Consejo Perentorio. de Seguridad para decidir si se va a invadir Afganistán, pues no. Pero sí hay temas locales que sí implican urgencia. Sí, Y que el presidente tiene que moverse, ¿no? Claro. Yo recuerdo una anécdota que me contó alguna noche Carlos Monsiváis, que lo invitaron a la boda de uno de los hombres más ricos del mundo, del hijo de uno de los hombres más ricos del mundo. Y él se divertía porque él llegó cuando había en Ciudad de México mini taxis. Entonces estaba la fila de coches lujosísimos esperando entrar al lugar de la fiesta y Monsiváis se paró al mismo lugar en su mini taxi. Lo que se me hizo bastante adecuado, un poco lo que podría ser el presidente, pero no se fue caminando ni de aventón. O sea, al final de cuentas tomó un taxi. Como un mini taxi. Tomó un mini taxi. Aquí tendría el Un presidente mini avión, una avioneta. que hacer un simple análisis costo-beneficio. ¿Cuánto le cuesta al país que yo pierda tiempo en todo esto? ¿Y qué tipo de avión me puede pagar Yo creo que es más que el costo. la es nación? Lo que utiliza el presidente es un símbolo de acercamiento con los ciudadanos. De decir, yo soy como ustedes, me transporto como ustedes y me muevo como ustedes. Pero me parece que fue un símbolo perenne. O sea, como No sé, valor yo creo que simbólico le da. yo creo que ya se acabó y tendría mucho más valor si constantemente tuviera un transporte que lo identificara, que fuera suyo. Hay aviones muchísimo más baratos que los podría rentar, ni siquiera necesitaría comprarlo y que podría desplazarse. Inclusive aeropuertos en los que un avión del calibre Bueno, que está. anterior no podía aterrizar. Yo creo que nadie duda del compromiso con la austeridad del Papa Francisco. Así es. Y pues se tiene que mover en donde se Porque- movieron sus antecesores, ¿no? Porque no va solo. Y además sería una bofetada. De por sí ya les ha dado varias. Esta sería ya otra más. Bueno, yo lo noto como que empieza, pero ya no estamos desviando del tema. A ver, Compre su billete. coronavirus, hay mucha incertidumbre y yo diría hasta cierto pánico en algunas personas por el tema de coronavirus. Habló el doctor López-Gatell, que aparte ya logró algo que nadie había logrado en la mañanera. Le quitó el micrófono toda la mañanera al presidente. Toda se lo quitó. Sí, Y bueno, inusitado. esto dijo sobre el coronavirus. Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro. Les suplico, no pongan una nota que diga que decimos que no va a haber una epidemia, porque esto ya es una epidemia. No digan que no va a pasar nada, porque es algo que nadie puede garantizar. Pero la evidencia hasta ahorita, hoy 28 de enero de 2020, sugiere que el coronavirus 2019, el nuevo coronavirus, se comporta como un virus de agresividad, uso un término genérico, leve.
A ver, y hay mexicanos en esta zona, en Wuhan, que es la zona en donde está el mayor foco de contagio. Y bueno, ante preguntas de los reporteros de si iban a ir o no por estos mexicanos, esto respondió el mismo doctor. Ayer justamente publicamos un comunicado conjunto, estamos trabajando muy estrechamente y la Secretaría está apoyando para que quien desee, ciudadanos y ciudadanas mexicanos que estén en China y deseen salir, puedan expresarlo y se les atienda. Hasta el momento hay solo un ciudadano que así lo expresó, así recibió el apoyo y estará siendo apoyado para trasladarse. El resto dijeron, estamos tranquilos, nos quedamos aquí. A ver, para dejar en claro, Augusto, ningún caso comprobado en México. De los 7 probables, ninguno se pudo confirmar, pero la epidemia existe. En este momento en China van más de 100 muertos. Incluso hay una aplicación que ahorita lo comparto en mis redes sociales para ir siguiendo a detalle cómo se está esparciendo la epidemia. Y en China en este momento hay más de 60 millones de personas en cuarentena. O sea, tú imagínate, digo, es un país de 1.500 millones, pero tú imagínate medio México en cuarentena. Que no pueden salir a trabajar, no pueden estar con su familia. Es un asunto complejo, ¿no? Sí, es un asunto muy complejo y creo que lo plantea muy bien el funcionario de la Secretaría de Salud. Bueno, va a venir. Pues sí, o sea, siempre llegan. Ya dicen que tienen más de 2,000 camas dispuestas para cuando llegue el momento. También hay que Eso es lo que me preocupa, Augusto, la reacción. Porque ahí está, sabemos que viene. Pero estamos en lo del INSABI, en el cambio de modelo, que si los estados o no firman, o sea, estamos en el modelo burocrático de salud, definiendo el modelo burocrático de salud, y si llega mañana, si tenemos broncas, bueno, hoy por ejemplo publica el Informador en su nota de 8, que está faltando medicamento para cáncer en Jalisco, ya o sea, pasando. Con esto, imagínate con el caso de coronavirus. No, sería tremendo. Ojalá estén los recursos dispuestos y además algo muy importante para atender una crisis de la magnitud de una epidemia, se necesita hacer alianzas, gobiernos, ciudadanos, iniciativa privada, laboratorios, etcétera, muy amplia. Y ya hemos ido viendo que este gobierno no es muy proclive a hacer buenas alianzas para entrar a resolver conflictos. Y esto va a ser imperativo si la epidemia sigue. Pero es que ya debería estar, ¿no? No, o sea, imperativo si llega. Creo que el blindaje en el sector salud tendría que ser ya. En este momento, ¿no? Ya. Ayer la fotografía, por cierto, del presidente con todos los gobernadores del PRI. Escoltado por Del Mazo a un lado, a su lado izquierdo, por el... ¿Y Quirino del lado derecho? Los dos... Bueno, uno muy cercano a Quirino. Sí. Y Del Mazo, que muy es... bien evaluado. Además, muy bien evaluado. Muy bien evaluado. Muy bien evaluado. Ahí siempre está lo a diferencia de Del Mazo, pero ¿cómo se le puede decir? Tan claro siempre que Andrés Manuel tiene las encuestas, ¿no? Sí. Quién está bien, quién está mal, y se nota hasta en la forma en que se acomodan en las fotografías. Y los gobernadores del PRI dicen, vamos al INSABI. Todos. Sí, esa es una señal que admite distintas lecturas, pero de entrada esta alianza con un grupo de gobernadores tan amplio no luce mal. Ojalá esto que todavía es meramente político se traduzca en una mejor atención, en que haya medicinas, en que empiece a funcionar no solamente la fotografía. Vamos a ver qué hay más allá. Y aparte los priistas son buenos para obedecer. Y cuando ven al presidente... No, y recordemos que tenemos en acción el SAR Anticorrupción, en la Unidad de Inteligencia Financiera, y eso aceita las buenas alianzas. Facilita. Y el sí, señor presidente. Así que admite también esa lectura. Sí, a ver, pero yo creo que tendríamos que tener la posibilidad de debatir el modelo de salud en términos federales sin que parezcan rupturas. O sea, yo creo que el hecho de que un gobernador como el de Jalisco o los panistas que han expresado sus dudas, creo que es totalmente legítimo en un sistema federal que se expresen ese tipo de dudas y que también digan, oye, presidente, nos pasaron 2 convenios y en ninguno de los 2 vemos que se resuelve la situación de nuestro estado, porque una cosa es Tabasco o Chiapas, que tienen 5 o 6% de gasto federalizado en salud, y otra cosa es Jalisco, que tiene 50% estatal y 50% federal. Es decir, no puedes armar convenios
como machotes. De acuerdo. ¿no? Y eso es un poco lo que sorprende de esta administración. Si algún presidente ha tenido poder para sentar a todas las fuerzas y construir consensos, es Andrés Manuel López Obrador, y se ha resistido. Crean en lo oscurito las propuestas, las sueltan, se alborota todo el mundo y a posteriori, a ver, vamos haciendo un acuerdo. Cuando pudo haber construido un sueño de instituto de salud, en consenso con todas las fuerzas políticas, aprovechando la fuerza, él como el voto de calidad que a final de cuentas dirá por dónde van las cosas, pero tiene la fuerza, la base social, todo para construir los mejores consensos que este país ha visto y se resiste. Prefiere el azuzar con una pica y después sentarlos ya todos heridos. Porque aparte, ¿quién no va a estar a favor de universalizar la salud, de la gratuidad del medicamento y atención médica? Es decir, si hay temas en donde hay consenso, es ahí. Por supuesto. Tal vez donde no hay consenso es cómo se financia eso. Claro, en el fin estamos todos de acuerdo. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Se necesita una gradualidad. Y esa gradualidad se pudo haber construido mucho mejor buscando los consensos con gobernadores, con los secretarios de salud de los estados, con los laboratorios, con los hospitales privados, con todo el sistema de salud, y hubiera sido un tránsito muy dulce para esto, sobre todo dulce sin que los pacientes actualmente están sufriendo. Y ese era el foco y no sucedió. Vamos a posteriori. 9:21 a.m, unos minutos más conversamos con Augusto Chacón. Hay muchos temas locales, ya le dimos este primer bloque a los temas nacionales. Regresamos a cara a cara y más adelante Guillermo Alcaraz Cruz. Una mañana con 24 minutos. Gracias por tus mensajes, por tus comentarios, muchos temas para platicar con Augusto Chacón esta mañana. Augusto, primera, digamos, cirugía del gabinete estatal. Se anunció el sábado, lo hizo Hugo Luna, el jefe de gabinete. Se van 14 funcionarios de salud, entre ellos Consuelo Robles, la titular de OPD de salud. Y pues ha habido muchas lecturas, que si hay o no irregularidades administrativas en 2019 que está investigando la Contraloría, que si se llevan mal Fernando Petersen y Consuelo Robles. Fernando Petersen es el secretario de salud, pero al final donde se hace el primer gran movimiento de la administración es precisamente en salud. Sí, y además una secretaría que viene arrastrando señalamientos no nuevos. Y es una buena lección porque todo lo que tenemos que atender en corrupción no se va a resolver solo con un cambio de gobierno, solo con el cambio de titulares. Hay inercias internas en las secretarías que son difíciles de parar, y no solo inercias de los funcionarios, del sistema de funcionamiento, de todo el esquema. Y eso no se para de manera simple. A mí me gusta que se hace el cambio. Además, el trato con la federación en temas de salud no va a ser sencillo. Necesitará el gobierno del estado una administración prácticamente impecable, al menos que esté capaz de detectar las irregularidades en corto e intervenir, porque si no hay interlocución con la federación. Si la administración no es sólida, si siguen sucediendo malos manejos, el gobierno de la República tiene todo para decir cómo me siento contigo si no eres capaz de controlar lo que tienes a la mano. Me parece lástima. Siempre en estas cosas pagan justos por pecadores, pero me parece un golpe de timón oportuno que quizá no vendría mal reconsiderar en otras áreas del gobierno. Ahora, oportuno en lo político, oportuno en lo administrativo. ¿Se traducirá en mejor atención de salud para la población en Jalisco? Ese es, a final de cuentas, el fondo. Es el objetivo. Ahora, si uno hace la revisión desde que se descentraliza los servicios de salud, que es a mediados de los 90, Augusto, siempre ha habido problemas con salud. Siempre. Ayer está acordándome de Gutiérrez Carranza, el secretario de Emilio. Sí. 2009 fue destituido por dengue, ¿no? Por la crisis de dengue también. La última, antes de la de 2019. ¿Pero no tenía el perfil? No, nunca. No tampoco Cruces. No. Bueno, Cruces. más que estudió medicina. Pero Sí. digo, Ahí hay un mucha abismo. gente que estudió medicina y que no tiene el perfil para ser secretario de salud. Bueno, y además... ¿Qué pasa con salud? ¿Por qué? Existe ese gran monstruo de beneficencia que es los hospitales civiles, Claro. que son una secretaría alterna y que juega también un rol. Afortunadamente existen. ¿Podrían funcionar mejor? Yo creo que sí. Claro. No se ha hecho una intervención a fondo. Es el momento. Pero Jalisco es muy potente en servicios de salud y podría serlo más
con manejos mucho más acuciosos de lo administrativo y sobre todo evitando lo que ya decíamos, esas inercias de ciertos manejos, cómo los laboratorios se hacen de clientela. Eso es muy antiguo, no lo vas a cambiar, ya no se va a poder. Entonces, para frenar eso, y no basta lo que decía el presidente de la República, yo empiezo a barrer de arriba y todo se arregla, no. Se necesita ingeniería, trabajo de acupuntura en las áreas. Ahora, si no resulta este cambio, pues que vaya calentando Alfonso Petersen, ¿no? Que vaya calentando ahí, porque 3 veces ya, bueno, una vez creo que fue designado directamente, inició la administración, pero otras 2 llegó a salvar al ahogado. Así es, ¿no? Y además, bueno, se une a la crisis del coronavirus. ¿Cómo nos vamos a preparar desde acá? Sí, no nos fue bien con el dengue. Creo que con la influencia más o menos la vamos librando, pero el dengue sigue dando muestras de que hubo fallas. Aparte fue un manejo patético. Hasta nos enteramos que había caducado las vacunas, los casos, no se sabía, el secretario no estaba en territorio nacional. La comunicación no fue buena. Y en estos temas, salud, la comunicación es fundamental, porque acuérdate, Augusto, que había versiones por todos lados del dengue, hasta que se podía contagiar por un vaso de agua, cuando pues, sabemos que tiene que ser una mordida, pero no había nadie que aclarara ese tipo de cosas. No hubo una buena comunicación. Y ahora, bueno, pues se busca enderezar la nave con estos cambios, insisto, debemos verlos reflejados en la vida cotidiana de la gente, no solo en los buenos gestos administrativos. Caso Castro, Miguel Castro, 1 semana en prisión, estuvo en prisión preventiva. El viernes, hace prácticamente 10 días, ingresó en prisión por incumplir las medidas cautelares y el viernes de la semana pasada salió con una interpretación interesante que hace el juez, que si la comentamos, pero desde mi punto de vista era totalmente desproporcionada la prisión preventiva, ¿no? A ver, escuchamos, esto fue lo que dijo Castro cuando salió de prisión el viernes pasado. Yo creo que cuando se vive una circunstancia como la que me tocó vivir, la vida te cambia y te cambia para siempre. Estoy tranquilo, estoy en paz. La verdad es que yo debo decirles que para mí fue sin duda una experiencia fuerte, no es sencilla, pero me siento bien y algo sí les puedo garantizar. En todo momento estuve y estoy entero, estoy fuerte, estoy bien. Pues ahí está. Qué bueno que el juez hizo esa interpretación. De repente los jueces parece que solo dictan una sentencia en un sentido u otro, y esta fundamentación es muy importante y más para el estado en el que está la justicia en el estado. Pero sabes, perdón Augusto, ¿por qué lo libera? Yo tuve posibilidad de analizarlo. Hace una interpretación de los derechos de la infancia. Sí. De sus hijas. Sí, que tienen derecho a... Que es cierto, por supuesto. Pero esa misma interpretación, no sé si se ha utilizado mucho. Hay que hablar con un abogado para saber si se utiliza. Pero esa misma interpretación pueden utilizar muchísimas personas. Para pedirle al juez que no les determine medidas cautelares porque tienen hijos. Ahora, eso es importante. El germen de este conflicto es las medidas cautelares que se le dictaron. ¿Por qué la unidad de medidas cautelares determinó que Miguel Castro era susceptible de fugarse? Porque tiene dinero. Esa es la argumentación de la unidad de medidas cautelares. Tiene dinero para comprar un vuelo, irse y vivir fuera del país. Pues me parece una determinación muy peregrina. Porque puede tener dinero, pero está registrando una maestría aquí, tiene su trabajo aquí, tiene sus negocios aquí, sus hijas estudian aquí, su familia estudia, o sea... Ahí está el germen del problema, y eso pone en conflicto al Ministerio Público, que tiene que atenerse a lo que le dice la unidad de medidas cautelares, y al mismo juez. Al fiscal anticorrupción. Al fiscal, ¿sí? Que no puede hacer otra cosa que lo que le dicta esta unidad de medidas cautelares. La pregunta es ¿por qué determinó que era susceptible de fugarse? Si es por dinero, quien de veras se quiere fugar, ahorita puedes encontrarte un vuelo de $1,000. Claro. No es un asunto de dinero. Claro. Entonces ahí me parece que está el fondo del asunto. Le quitas el pasaporte, Augusto. Puedes Le quitas el pasaporte. pasaporte. O sea, Claro. A ver, si partimos de la idea de que la prisión preventiva, y ahorita comentábamos el artículo que escribí el domingo, Augusto, Sí.
Si partimos Muy de la bueno. idea de que una persona en prisión preventiva es inocente, porque no hay ninguna sentencia, pues tiene que hacer la unidad de medidas cautelares todo para evitar la fuga, pero al mismo tiempo respetar la presunción de inocencia. Esos equilibrios tiene que hacer. Y si lo puedes hacer retirando el pasaporte y con resguardo domiciliario, pues acabó. Claro. A veces parece que la unidad de medidas cautelares sirve más para asustar que para actuar con justicia. Sí, sí. No, la justicia aquí no estuvo, por supuesto, nunca en la arena. Estaba la visión de un político, insisto, mientras la unidad de medidas cautelares no nos dé una explicación más sensata, que solo porque tenía dinero se puede fugar, se presta a cualquier tipo de especulación. ¿Y dónde debe estar la unidad de medidas cautelares? Debe ser, me parece que debe ser independiente, que debe ser autónoma, que no puede estar, porque se presta, insisto, a menos que sea muy buena para comunicar y para decir, por estas y por estas, yo calculo que se puede fugar. Es que es muy poderosa. No, pues ahí hasta está ahorita todo. es muy poderosa. Ahí está todo. Ahí está O sea, todo. ¿Cuál era el poder del Ministerio Público, Enrique, en el viejo sistema penal? Te La encarcelaba. amenaza de cárcel. Totalmente. Ese es el gran poder. Totalmente. Porque con tal de no ir a la cárcel, ¿cuánta gente Claro. hizo lo que necesitaba para quedar bien con el Ministerio A ver, Público? Se sabe, y no es un asunto, no es una revelación de ningún tipo de gusto, que muchos abogados en colusión con el Ministerio Público, con la Secretaría de Seguridad en la que depende la unidad de medidas cautelares, pues utilizan estas palancas para presionar clientes, el típico encarcelamiento de viernes para que cierren los juzgados y no puedas tramitar un amparo y te quedes hasta el lunes. Así Y en ese tiempo, con 3 días en la cárcel, dime qué persona no accede a determinadas condiciones que le está poniendo la contraparte. O sea, es la utilización privada de la justicia para negocios particulares. De esos vicios veníamos y de ahí la reforma del sistema de justicia. Justamente que la decisión por poner a alguien en la cárcel no fuera del primer contacto ni de un Ministerio Público, sino de un tercero que está lejos y tiene que ver pruebas, tiene que ver investigaciones. Por eso es importante, por esa muda y por el principio de presunción de inocencia, que la unidad de medidas cautelares sea absolutamente explícita respecto a los porqués, que no nos deje espacio a la especulación. Yo veo una regresión autoritaria en el tema de la prisión preventiva. Bueno, ya lo hizo la Cuarta Transformación, y si los Y borradores aquí también que lo veo, circularon, Y aquí también lo veo. sí, O sea, que está utilizando la prisión preventiva de una forma justificando por los casos del Kevin y todo lo que pasó de esto, de que los dejaban salir. Se empieza a legislar para que todo delito amerite prisión preventiva y de poquito en poquito vamos desmantelando el nuevo sistema de justicia penal, que ya no es nuevo, pero el sistema así acusatorio que se basa en el Estado de Derecho, en la presunción de inocencia, en los derechos humanos, de poquito en poquito. Adiós. Lo escribía, olvidé el nombre de Magaloni, Ana Laura Magaloni, que no la dejaron ser ministra, hubiera sido una extraordinaria ministra. Lo escribió en Reforma la semana pasada. De poquito en poquito, vamos viendo, y con la justificación de que hay que meter a la cárcel a los corruptos, una ampliación tremenda del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. Y uno dice, pues, ¿qué tiene de malo? Pues sí, hasta que te toca, hasta que te inventan algo, exacto. hasta que el Ministerio Público te agarra, te siembra algo y te dice, a prisión preventiva. Sí, Y mientras tanto te aflojamos. Mientras tanto, y en la prisión preventiva hacemos la investigación. Sí, es un retroceso. Aquí lo hemos comentado desde hace años. La reforma 2011 de la Constitución, donde la presunción de inocencia se volvió un tema constitucional, creo que los agarró a todos dormidos. Claro. ¿Cómo sucedió? No sabemos, pero sucedió, hay que aprovecharla, pero no, porque implica un gasto tremendo, sobre todo mental. Hay que investigar, hay que presumir que la gente no es criminal, hay que hacer muchísimo trabajo policíaco, muchísimo trabajo de Ministerio Público que no están acostumbrados a hacer y que no quieren hacer. Y además es costoso y no hemos dispuesto los recursos para que eso suceda como debe suceder. Último tema y te despido. Foro de desaparecidos en el ITESO. Muy bien, de aquí sí. hasta el viernes, Foro de Desaparecidos Augusto. Y bueno, estuvo Alejandro Encinas, que dijo lo siguiente en el caso de Jalisco y las desapariciones. Para desarrollar un programa estatal de búsqueda, un programa regional de búsqueda, porque aquí evidentemente se cruzan la problemática de los estados de Colima y de Nayarit junto con el estado de Jalisco y tenemos que trabajarlo de manera conjunta. Y por supuesto, ellos estuvieron insistiendo no solamente en fortalecer las capacidades institucionales para las tareas de búsqueda, sino también de identificación.
Y un tema en el que queremos avanzar muy cerca del gobierno del Estado es el desarrollar las capacidades institucionales en materia pericial y forense. Pues ahí está una parte fundamental, ¿no? Sí. Lo que dice Encinas. Y en Jalisco no la tendríamos tan complicada. De lo que se trata es de armonizar las instituciones que ya tenemos para un problema que es gravísimo. La comisión de búsqueda que iba a cumplir esa función, evitarle a las familias el andar de puerta en puerta en la visita de las 7 casas y tener un solo punto de contacto que implicaría tener una base de datos compartida. Claro. Y Lo más no básico. está sucediendo. Y eso no nos costaría demasiado ponerlo en juego. ¿Por qué los desaparecidos y este drama ha ido creciendo? Por supuesto por la impunidad, pero también porque las instituciones que tenemos para la seguridad no se han alineado. No se han alineado. Y dinero. Las organizaciones dieron una rueda de prensa el domingo. Uh-huh. Dinero. Es que Sí, también creo que el entramado institucional que está promoviendo este gobierno tiene sentido. Fiscal de búsqueda de desaparecidos, comisión, el sistema, la participación ciudadana como parte importante dentro del sistema. Pero si eso no tiene lana... Y no poca, porque hay que hacer una inversión tecnológica, por ejemplo, en la Fiscalía, que necesita esos recursos, y también en recursos humanos, porque los ministerios públicos capacitados para esta nueva manera de ver la justicia, no le llamamos sistema, nueva manera de entender la justicia, no son suficientes. Sí, se necesita dinero. Augusto, gracias. No, Enrique, como cada martes. Muchas gracias. Hoy tuvimos posibilidad de platicar. Sí. Casi siempre andamos con el tiempo muy apretado, pero estuvo muy bien. De platicar. Lo agradezco de veras y buenos días a todos, buenos días a todas. Al corte hablamos con Alcaraz Cross. Va a haber un plebiscito en Tlaquepaque para ver si se construye o no el centro universitario de la Universidad de Guadalajara. 9:41 a.m. Bueno, yo soy un convencido de la importancia de las consultas, de la participación ciudadana, de los plebiscitos, de que participemos no solamente votando cada 3 años, sino que tengamos posibilidad de participar en distintos proyectos. Y personalmente, cada que hay un proceso de estas características, yo participo, voy y emito mi opinión. En este caso, estamos hablando de la posibilidad de que haya un plebiscito en Tlaquepaque para definir si se hace o no un centro universitario en un predio que es del gobierno, es decir, que es un predio público que pertenece a todos los habitantes de Tlaquepaque. Y quiero hablar con Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, sobre este tema. Presidente, muy buenos días. Gracias, Víctor, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte. Presidente, ¿qué pasó con este asunto? Porque en un principio se propone este plebiscito, el Comité Municipal Consejo Municipal de Participación de Tlaquepaque dice que no, ahora el IEPC le mandata que sí. ¿Qué está sucediendo con este plebiscito? Bueno, mira, primero quisiera puntualizar. Sí. En realidad el acto que se combate a través de esta figura ciudadana no es la construcción de un centro universitario, sino la desafección de un predio propiedad del Ayuntamiento de Tlaquepaque. Para hacer un centro universitario. Sí. Digo, entiendo que la pregunta va a ser sobre el predio en específico, pero la propuesta de proyecto es un centro universitario. Así es. Bueno, ¿qué pasa? El Consejo Ciudadano en algún momento consideró que no era procedente por 2 causas básicamente. Una de ellas es que no se presentó la solicitud dentro del término que establece la ley, acudiendo a un término de 30 días previo al acto que se combate. Me parece que ese es un término que solamente corresponde al ayuntamiento, que conoce precisamente qué es lo que va a hacer en el futuro. No para el ciudadano tiene la posibilidad de hacerlo con posterioridad. Entonces, me parece que se presentó en tiempo, pero además esa oportunidad de declarar la procedencia o el cumplimiento de un requisito sobre la solicitud no es propiamente una atribución del Consejo Ciudadano, es del Instituto Electoral, que previo a el turno que se hace, tiene que verificar que las firmas sean el número adecuado, que sean de ciudadanos que habitan precisamente en el municipio, en este caso Tlaquepaque, y que, por supuesto, estos se hayan presentado con oportunidad dentro de los 30 días posteriores. Eso ya lo habíamos resuelto nosotros previo a la remisión que le hicimos al Consejo. Entonces, es uno de los elementos que ellos justifican para efecto de dictar una improcedencia. El segundo es que nos encontramos ante un derecho humano. Sí. Es un debate que ya no es novedoso, que ya lo tuvimos en algún momento con la citología, recordarás. Claro. Y bueno, nosotros en aquel momento decidimos que no se estaba ante el reconocimiento o la restricción de un derecho humano, ¿no? Esos son
atribuciones que corresponden solo al Estado mexicano y a todas las autoridades en el ejercicio ya de nuestras atribuciones. Nos encontramos ante una situación similar. No estamos nosotros de ninguna manera consultándole o no vamos a consultar a la ciudadanía sobre un derecho humano en cuanto a su reconocimiento o a la restricción de Exacto. Entonces, lo que estamos haciendo es maximizar el derecho a la participación ciudadana, así reconocido en Jalisco en el artículo 4 de la Constitución. ¿Qué decidimos nosotros? Que entonces nos encontramos a partir de estos dos elementos en capacidad de poder conceder una procedencia. ¿Qué sigue ahora? Nosotros asumimos esta competencia no porque originalmente hayamos asumido que nos correspondía. El tribunal así lo resolvió y nosotros tuvimos que actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Cumplir con la resolución de una impugnación que se presenta y como no somos los atribuidos originarios, tenemos que devolvérselo al Consejo Ciudadano para que, en virtud de lo que nosotros resolvimos, tomen un nuevo acuerdo, pero esta vez de procedencia. Es decir, tienen que aceptarlo. Tienen que hacerlo. El plebiscito. Si no lo hacen, ¿qué, presidente? No, bueno, estarían desacatando una instrucción que se está girando a partir de una competencia que nos es dada por el tribunal. Y entonces estaríamos ante un desacato. Presidente, en este mismo sentido, digamos, noto algún paralelismo también con el caso de Zapopan, de un proyecto en específico que se va a hacer en el centro histórico de este municipio. ¿También a ustedes les va a tocar debatir este tema de Zapopan? Mira, todavía no lo sabemos. Nosotros, como lo anticipé, tenemos la obligación de revisar las firmas que se nos presentan, de ver que el número sea adecuado y que correspondan al municipio. En este caso tendría que ser Zapopan. Y luego nosotros tendríamos que verificar que exista un Consejo Ciudadano en Zapopan. Si es así, nosotros tendríamos que remitirlo igual que lo hicimos en Tlaquepaque. Si no existe, nosotros tendríamos que declarar la existencia de los requisitos y esperar a que este consejo se constituya. ¿Qué sucederá? Bueno, habrá que esperar a ver la constitución de este consejo. Sí. Y si no, esperar que el tribunal, si el ciudadano decide ir a inconformarse, pues vuelva a determinar quién será el competente para resolver una procedencia. En el caso de Zapopan, la propiedad es mixta, mayoría del gobierno. Es un caso similar al de Tlaquepaque, porque también es, digamos, la desincorporación de un bien municipal, pero aquí hay un porcentaje pequeño, un 12-13% privado. ¿Se puede no hacer un plebiscito cuando hay una propiedad privada de por medio? Mira, Enrique, yo no me quisiera adelantar, sí. No conozco bien todavía el tema, y recordemos que la procedencia aún no me corresponde, y podría no corresponderme, ¿no? Me refiero al Instituto Electoral. Entonces yo esperaría en esa parte a que primero verifiquemos la existencia y la integración de este Consejo Ciudadano, que ellos atiendan la parte que les corresponde, y luego entonces estaré en condiciones de emitir alguna opinión. 5.9 millones de pesos va a costar, ¿verdad, presidente? Alrededor, sí, claro. 5.9 millones de pesos. Solamente podrían votar los ciudadanos de Tlaquepaque. Así es, estamos hablando de alrededor de 750 casillas, y bueno, pues así lo establece la ley. A partir de 254 firmas que acompañan la solicitud, nosotros tendríamos que poner en movimiento el aparato electoral para hacerle frente a un proceso en todo el municipio. Y si el ayuntamiento dice no tengo dinero, el obligado es el gobierno del estado a financiar eso. Esa es la ruta que traza la propia ley del sistema de participación ciudadana. Si el ayuntamiento no tiene el recurso para hacerle frente a este proceso, tendría entonces que solicitarlo al gobierno del estado. ¿Qué pasa con los consejos municipales? Porque el hecho de que rechacen, de que bateen este tipo de proyectos, tengo la impresión de que pueden estar los consejos subordinados a la autoridad del presidente municipal. No es, presidente, demasiada burocracia, demasiados trámites que tengan que pasar al Consejo Municipal, después ver al IEPC, cuando pues en realidad se tiene un instituto electoral para que se hagan ese tipo de cosas. Sí, mira, yo coincido completamente con lo que acabas de comentar. Si bien en términos constitucionales nosotros solamente llevamos la parte logística de un proceso, me parece que haberle otorgado además la posibilidad de decidir sobre las procedencias, bueno, pues dotaba de una gran imparcialidad a todo el proceso, incluida esta decisión que tiene que ver con las procedencias. Sin embargo, bueno, pues la legislatura decidió que nosotros ya no íbamos a participar en esta parte, y nosotros atentos de la parte que nos corresponda. Una vez que sean los comités municipales, en este caso ya no será, porque ya nos corresponde en virtud de la resolución del tribunal tomar la determinación de procedencia. Bueno, el caso de que en otros casos los consejos decidan las procedencias, bueno, nosotros
estaremos garantizando, por supuesto, que el desarrollo se lleve bajo las normas de los principios rectores de la función electoral. 7123, te despido con esta, presidente te dice, ¿qué pasaría si el Consejo Municipal de Tlaquepaque no resuelve en el sentido que ordenó el IEPC, que ya te lo había preguntado? ¿Sí? Pero dice, al final el IEPC no tiene autoridad sobre el Consejo Municipal ni capacidad o facultades para decirle qué hacer. Vamos poniéndonos en el hecho de que hay un desacato a lo que dice el IEPC. Sí. Se va al tribunal, ¿qué sucede? Mira, yo estaría de acuerdo en un primer momento, porque al final la ley no nos sitúa como superiores jerárquicos, ni creo que tengamos la oportunidad de hacerlo porque al final el recurso tuvo que presentarse ante el tribunal. Sin embargo, es el propio tribunal el que nos ordena y entonces ya estamos frente a una verdad jurídica, la aplicación del derecho abstracto al hecho concreto. Esto es, nosotros ya por disposición de un tribunal tuvimos que adoptar esa competencia y estamos atendiendo precisamente a ese cumplimiento. Así que, al margen de lo que pudieran disponer las normas, en este momento somos competentes. Presidente Guillermo Alcaraz Cruz, gracias. Buenos días. Al contrario, un abrazo, Enrique. 9:00 con 50 minutos al corte. Justicia abierta, un tema muy importante. Libertad de expresión y daño moral. Y hoy también te platicamos del caso de Sergio Aguayo, que está siendo embargado por una crítica que le hizo al exgobernador Humberto Moreira. Escucha, siente. Estimado Manuel Ayala, ya elegido este tema, libertad de expresión y daño moral. Hoy sabemos que un juez civil ordenó embargar a Sergio Aguayo, columnista de Reforma, por un total de 10 millones de pesos por una crítica que hizo al exgobernador de Coahuila, al sátrapa exgobernador de Coahuila, corrupto. Les leo la crítica. Humberto Moreira se enfrenta finalmente a una justicia a la española, que con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos, algo que ya sabemos. Y aparte dice, Moreira es un político que desprende el hedor corrupto, que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones de los derechos humanos cometidos en Coahuila y que finalmente es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana. Por esto, un juez ordena 10 millones de pesos de embargo contra Aguayo. La corrupción, lamentablemente, que también impera en el Poder Judicial. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Enrique. Adelante. Buenos días. Mira, pues sí, creo que sí llama mucho la atención ese tipo de asuntos. Por eso se me hizo interesante poner en perspectiva un problema que se ha vuelto cada vez más común en la justicia mexicana. La utilización de las demandas de daño moral como un instrumento de intimidación, censura o en algunas ocasiones de enriquecimiento. Como sabemos, ese periodista, como bien lo dijiste y un buen contexto del asunto, pues fue condenado a pagar 10 millones de pesos por esas expresiones que tú ya mencionaste en relación con el político Humberto Moreira. Actualmente el caso se encuentra pendiente, es bueno aclararlo, está pendiente en un juicio de amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito y con la suspensión al que le pidieron una fianza de 450,000 pesos. Eso es lo que está evitando ahorita que le embarguen todos sus bienes, pues para pagar esa condena, ¿sí? Ahorita está pendiente. Pero con independencia del aspecto político del tema, estimo que es importante que nos enteremos cómo se resuelven estos asuntos, qué parámetros se toman en cuenta en ese tipo de casos para establecer límites a la libertad de expresión. Al respecto, es importante tener presente que la Corte ha adoptado un sistema dual de protección, según el cual los límites a la crítica son más amplios cuando se está ante personas, y se refieren a personas que se dedican a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones. Esto en comparación con aquellos particulares que no tienen una proyección pública en la sociedad. Esto está inspirado pues en valores democráticos. La sujeción a la crítica es inseparable de un cargo público y de relevancia pública. Esta aclaración es fundamental en tanto que las personas no estarán sometidas a un mayor escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante toda su vida ni en todas sus facetas, sino que dicho umbral de tolerancia debe ser mayor solamente mientras realicen funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública. Esto no significa que la proyección pública de las personas les prive de su derecho al honor, sino simplemente que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones, como ya lo dije, deben estar relacionadas con asuntos
de relevancia pública de esa persona. La principal consecuencia de este sistema de protección a la libertad de expresión es la figura conocida como real malicia. Esta figura se traduce en que las sanciones civiles, como esto del daño moral, exclusivamente procede en casos cuando se compruebe que la información fue producida con la intención de dañar, con la intención de desprestigiar. De esta manera, la omisión de opiniones, ideas o juicios que hayan sido expresados con la intención de dañar, esto sí es lo que es sancionable, pero no las cuestiones de crítica a la función de esa persona o a la imagen de esa persona en un contexto público. El caso más emblemático y más reciente que tenemos de este tipo de limitantes a la libertad de expresión, pues es el caso de Carmen Aristegui. Sí, ¿no? Creo que ya lo tienes presente, en donde se le quiso demandar por daño moral en relación con las opiniones que vertió en el prólogo del libro de la Casa Blanca. Casa Blanca. Y ahí la Corte dijo algo muy, muy emblemático. Dijo, el debate en temas de interés público debe de ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o en general ideas que pueden ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios o la opinión pública. Entonces creo que con este contexto, esta regla, nos queda más claro qué parámetros toman o deben tomar los jueces, aunque aquí creo que viendo la sentencia y leyendo la sentencia en la que se condena a este periodista, pues creo que no se siguieron y pues creo que sí se puede anticipar pues de que va a ganarlo en el amparo directo, ¿no? Pero esperemos a ver qué dice el Tribunal sucede. Estimado Manuel, clarísimo, lamentablemente se me fue el tiempo, pero creo que este debate es muy importante porque es difícil saber exactamente dónde se ponen los límites de la libertad de expresión, porque hablabas de desprestigiar, dañar, queda muy claro en la teoría, pero ya en la práctica es complejo llevarlo a cabo, ¿no? Sí, son asuntos complejos, pero sí hay parámetros porque, para poder establecer. Exacto, porque medir la intención de dañar es muy, muy difícil. Sí, pero la carga de la prueba es de quien demanda. Es cierto. Entonces, Tienes toda la razón. Eso es algo muy importante. Tienes toda la razón. No es del juez. El juez tiene sus parámetros y él tiene que ver si existen pruebas de... O sea, Moreira tendría que probar que lo que escribió Aguayo fue para dañarlo. Exactamente. Un abrazo, Manuel, como siempre. Buen día. Gracias. Nos vamos. Mañana hablamos sobre migración aquí en Cara a Cara a partir de las 9 de la mañana y también hablamos con el delegado en Jalisco, ex delegado Carlos Lomelí.